Jóvenes, saludos cordiales, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar esta semana trabajando con el folleto de lectura. Vamos a trabajar tres temas continuos que es identificación de la información. Va variando los ejercicios en cómo va relevando cada lectura, pero el énfasis es el mismo, ¿verdad? De identificar la información. Y para eso dice que para lograr la mejor comprensión de una lectura es necesario identificar la información importante. Puede ser útil responder algunas preguntas claves o preguntas de oro, lo que nos ayudará a determinar cuáles son los datos relevantes. Y aquí nos brinda un dato curioso o una técnica, mejor dicho, es subrayar las ideas que creamos importantes. Cuando usted va a leer una lectura, una novela, pues a veces se nos va olvidando lo que leímos tal vez en el artículo número 10, 11 y ya vamos en el artículo número 25. Entonces, es importante que nosotros vayamos a identificar las ideas principales o los datos importantes, vayamos subrayando para que no se nos olvide, ¿verdad? Para que tenga una coherencia de lo que inició a lo que finalizó una lectura. Eso es importante que nos está brindando el folleto. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer en estos ejercicios? Dice instrucciones. Lee el siguiente artículo con mucha atención. Al finalizar la lectura, encontrarás un diagrama en el que por medio de las preguntas claves podrás reconocer los datos relevantes. Nos brinda una información de la marimba de Guatemala. Entonces, usted viene y aquí abajo va a encontrar las preguntas claves que nos va a ayudar a identificar la información. Estas preguntas claves serían ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Por qué? Entonces, a la hora de que usted vaya a leer, pues, ¿qué? Por ejemplo, yo les estoy dando un pequeño ejemplo, que al hablar de nuestro instrumento nacional y símbolo patrio, ¿verdad? De Guatemala, que es la marimba, pues debemos tenerle un gran respeto, ¿verdad? Eh, o ustedes pueden hablar de su origen también, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando todo aquello que ha generado ese amor y familiarización entre varios pueblos y relacionado a la lectura, ¿verdad? ¿Y dónde? Podríamos encontrar en dónde en 1988, que recuerdo que leí, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, ustedes pueden relacionarlo a quiénes o quién o quiénes, ¿verdad? Es procedente de África y Asia y así sucesivamente ustedes van a realizar esta lectura. ¿Por qué? Porque debemos hacer una aclaración oportuna y bla, bla, bla de lo que ustedes leyeron, ¿verdad? Así es como tiene que tener coherencia de cada una de las preguntas que se están realizando. Igual, ¿verdad? Identificación de la información, el ejercicio número 50, ¿verdad? Identificar la información relevante es muy importante para comprender una lectura, ¿verdad? Entonces, lo mismo, nos están haciendo diferentes preguntas, pero aquí con una observación que aquí ya lo tiene que ser un resumen. Entonces, usted sí va a ser necesario que usted pueda subrayar. Dice instrucciones con base al poema La historia de un colibrí que aparece en las páginas 55 y 56. Contesta las preguntas claves en los siguientes cuadros. Entonces, regresamos a las páginas 55 y 56 donde se va a encontrar ese poema. Luego ustedes van a analizar y lo mismo van a hacerse. ¿De qué? Su madre decía, ¿verdad? ¿Cuándo? Que el colibrí era travieso. ¿Quién o quiénes? Y así va a ir relevante a la lectura que ustedes van a realizar. Y entonces hacen un resumen, ¿verdad? Que el colibrí era muy travieso y su mamá, ¿verdad? Y ustedes van a ir resumiendo literal la lectura. Bueno, que esto no es una lectura literal, sino que es un poema, pero ustedes lo van a profundizar, van a sacar la identificación de la información
en el cual datos importantes, ¿verdad? Entonces van a hacer un pequeño resumen. Luego continúa la identificación de la información. Continuamos con el mismo tema y dice, lee con atención cada párrafo y con ayuda de las palabras claves identifica la información más importante. Guíate por el ejemplo. Buscan el resto de la Mona Lisa. Bueno, esta es la lectura. Y luego, aquí, como les decían, las preguntas claves que nos están realizando. ¿Qué, cuándo, qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, por qué, para qué? ¿Verdad? Entonces, aquí nos dice, ¿verdad? Buscan los restos de la Mona Lisa. Lo mismo como yo les venía explicando. Van a ustedes tener un inicio lógico que dé una respuesta clave a la pregunta que me están haciendo con respecto a la lectura, ¿verdad? ¿Cómo están realizando un análisis biológico de los posibles restos de la modelo? Entonces, así sucesivamente van a ustedes a realizar en cada párrafo. Aquí nos brindan varias pequeñas lecturas y en cada lectura ustedes tienen que sacar esas respuestas para las preguntas claves. Y por último, redacción de un resumen. Muy bien, aquí ya es un poquito ya más de escritura, pero igual viene relacionando con la lectura, porque si nosotros no sabemos leer, no vamos a poder redactar. Entonces, bueno, eso ya no será algo nuevo para ustedes. Yo me imagino que ustedes que ya son graduandos, pues me imagino que ya pueden realizar una redacción, pero como se dan cuenta, guiándose de qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes y por qué. Hacer un resumen es redactar en forma breve, clara y concisa lo sustancial de un asunto o texto. Resumir nos ayuda a comprender con precisión lo que se lee, ¿verdad? Entonces, escuchen y comprendan este pedazo. Para ello se debe identificar la información relevante. O sea, usted de primero tuvo que haber identificado la información y luego poder, nos dice aquí, subrayar lo más importante de un texto, así como responder las preguntas claves. O sea, prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es para tener una buena redacción y un buen resumen de una buena lectura que yo hice, en resumen, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo estos ejercicios. Entonces van a realizar igual, ¿verdad? Van a contestar aquí el ejercicio. Lee la leyenda con base con la lectura, redacta un resumen. Para ello utiliza los diagramas que aparecen a continuación. Aquí está el diagrama de las preguntas y luego ya aparece un poquito más formal cómo está estructurado un resumen, ¿verdad? Aquí el nombre de la lectura, autor, género y subgénero. Ustedes ya saben qué género pertenece y luego de primero escriben el género y luego el subgénero, ¿verdad? Entonces, a ustedes ya, me imagino que ustedes ya saben cuál es, de qué se está tratando. Y luego, inicio o introducción. Aquí ustedes van a darle una pequeña introducción. Luego, el nudo o trama y final o desenlace, ¿verdad? De esta lectura. Pero antes van a tener que contestar y así se les va a facilitar más. Si usted, por ejemplo, no sabe todavía cuál es el género o subgénero, recordándole, ¿verdad? Género, está el épico, el dramático, también los subgéneros, puede ser el cuento, fábula, novela, poesía. Entonces, eso es un recordatorio nada más. Entonces, para que usted no diga, bueno, ya no recuerdo. Entonces, aquí le estoy dando yo. Si usted puede investigar más y no se recuerda cuál es, qué género podría ser esto, entonces tendría que investigar, ¿verdad? Pero esto ya, ustedes ya lo tienen que saber muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, esta fue la clase para esta semana. Gracias por su atención y por cualquier duda me pueden escribir a mi correo electrónico.